Bueno, hoy en la antorcha con Jaime González y Fran Carrillo. Fran se incorpora enseguida en unos minutos. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí, con el catarro de rigor, pero aguantando. Bueno, oye, estamos viendo imágenes en directo de lo que es esa riada de personas que están pasando el féretro de Papa Francisco en San Pedro. Como saben, Francisco será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor después del funeral, que será el próximo sábado. Una pincelada, se han dicho muchas cosas, y tú también las has dicho y las has escrito sobre el Papa Francisco, porque ahora iremos al tema de lo nuestro, de Sánchez y su ausencia en el funeral. Pero una pincelada sobre el Papa Francisco, porque yo no sé si te sorprende que estos días se esté vendiendo esto del Papa progresista frente a otros papas como Benedicto XVI o Juan Pablo II. La Iglesia lleva 2000 años y esto a mí me da la sensación de que es un sumatorio de cosas, ¿no? Bueno, yo hablo desde mi posición de católico convencido y practicante convencido. Y no es que no acepte las opiniones de los que no están en el ámbito del mundo católico, para nada. Pero me entran por un oído y me salen por el otro, porque tienen un desconocimiento de origen, un desconocimiento genético. Nos pintan como revolucionario a alguien que es el que lleva el mando en la Iglesia Católica, cuando me parece que lo más antirrevolucionario en el sentido del término revolución es la Iglesia Católica, que sigue a pies juntillas una doctrina que emana desde hace 2 milenios y que ahora han llegado algunos exégetas desde fuera a decirnos que este señor es un gran revolucionario porque el anterior papa era un reaccionario, porque no era amigo de los pobres y no tenía una preocupación social por el problema de la inmigración. Estupideces, estupideces. Yo creo que en el ADN de la Iglesia Católica, por lo menos la que yo profeso, está el respeto y la ayuda a los más desfavorecidos, el concernirse con los problemas de los que menos tienen, y a mí todas estas lecciones de ética progresista, ¿qué quieres que te diga, Vicente? Me las recanchiflan. Claro, fíjate que la doctrina social de la Iglesia es de hace más de 200 años, que se ha ido renovando, que las primeras obras sociales realmente las hace la Iglesia Católica, lo que se llamaba la previsión social en tiempos de la Restauración Borbónica, con Maura y con Sagasta. Quiere decir que este intento rápidamente de etiquetar para ser unos progresistas y buenos y los otros malos, y además Juan Pablo II era muy malo y Benedicto, bueno, no era un facha. Esto es de una ignorancia además que, bueno, pues que supina, que insulta un poco la inteligencia, ¿no? Yo qué sé. Bueno, yo creo que en el fondo ellos los que buscan es un objetivo de carácter político, ¿no? Ellos no se sienten concernidos con lo que representa la Iglesia Católica, para nada. Además, son furibundos, además, detractores de lo que representa la Iglesia Católica. Y en consecuencia lo que yo creo que pretenden hacer es dividir al seno de la Iglesia Católica. Oye, y dicho todo esto, a mí ha habido cosas del papado de Francisco que me han, como católico, me han desconcertado profundamente. Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es que me pretendan vender la imagen del Papa como si fuera un militante de prestigio, un militante más del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, y luego ya el colmo ya del surrealismo es lo que le he escuchado decir a la vicepresidenta segunda, a la señora Yolanda Díaz, diciendo que estaba muy emocionado y que echaba mucho en falta al Papa porque la seguía mucho. El Papa a ella. El Papa a ella, Ay, qué bueno, facha. en fin. El caso es que Sánchez no va a ir el sábado, no acompañará a los Reyes. Ahora hablaremos de si eso aumenta o no y si hay grietas entre Moncloa y Zarzuela. Porque es la segunda ausencia, además, en 72 horas. Tampoco estuvo acompañando a los Reyes en el Premio Cervantes. Es un sumatorio también de cosas, con viajes internacionales, tomas de posesión en las que dejan a los Reyes o al Rey solo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro,
se pierde, hay que ver la lista, ¿no? Porque la lista así a bote pronto, que la tengo por aquí, pues desde Trump a Milei, por supuesto Meloni, el presidente, por supuesto, de Italia, como no, el secretario general de la ONU, aparte de, por ejemplo, Lula da Silva, va a estar Giorgia Meloni, va a estar Emmanuel Macron, Antonio Costa, en fin, es una oportunidad, Zelensky, Roberta Metsola, es una oportunidad única además de hacer contactos y es, ¿qué te parece? Quiero decir, ¿le puede más el sectarismo? Sánchez no va nunca a actos religiosos, ¿le puede más el sectarismo político que el sentido de Estado y de tener la oportunidad además de codearse y de hablar con alguno de estos líderes internacionales, aparte del gesto con la Santa Sede, que es un Estado? Todo es contradictorio en el personaje, porque al mismo tiempo que se deshace en elogios a la figura del jefe de la Iglesia Católica, renuncia a ir al entierro y a los actos fúnebres por el jefe de la Iglesia Católica. Pero más allá de eso, y teniendo en el recuerdo el hecho de que efectivamente todo lo que es religión y ceremonias religiosas a este señor le provoca erisipela, tengo la sensación de que en esta ocasión, como en otras anteriores, el motivo por el que no va es el profundísimo ataque de vanidad personal que le lleva a decir que él no va un paso por detrás del rey. Y como naturalmente el jefe del Estado tendrá un lugar preeminente, más preeminente que el suyo, y este tiene ínfulas de rey de barataria, pero de rey, pues habrá dicho, yo para ir por detrás un paso por detrás de Felipe VI, me quedo en casa. Hay grietas entre Moncloa y Zarzuela, quiero decir, y especialmente sobre todo a partir de lo que ocurrió en Paiporta. Yo creo que es evidente, ¿no?, que una cosa es trasladar a la opinión pública, que me parece sensato por parte de las dos instituciones, que las dos cosas, que las relaciones entre ambos se enmarcan en lo que es un clima de relación institucional normal, pero si rascas un poco y ahondas un poco, te das cuenta. Yo en Moncloa tengo menos fuentes, pero de lo poquito que puedo saber de lo que emana de Zarzuela, yo creo que el descontento del rey con el presidente del gobierno es creciente, es creciente. Es creciente y cada vez más... Y yo supongo que en Moncloa, pues tres cuartas partes de lo mismo. No, efectivamente, no es una relación en absoluto fluida. Uno de los grandes cabreos que se cogió el rey y que ha pasado desapercibido es cuando precisamente hace un año, hoy se cumple un año, el presidente del gobierno se marchó pegando un portazo a reflexionar durante 5 días, a los 5 días resucitó y dijo que no se iba, que se quedaba, y se fue a decirle al rey que no se iba. Haciéndole llegar además con lo que es el colmo del surrealismo. Es decir, estaba utilizando a la figura del jefe del Estado para una estrategia partidista, política, de corte absolutamente personal. Eso el rey no se lo perdona. Claro, fíjate, y de esto quería también charlar, ¿no? Porque claro, hoy se cumple precisamente un año de aquella fecha, ¿no? Aquel 24 de abril que vimos, si te acuerdas, vimos a primera hora de la mañana en la sesión de control, muy serio, a Pedro Sánchez, especialmente serio y tenso, y además se fue rápidamente, desapareció, lo suele hacer habitualmente, y luego llegó por la tarde el famoso tuit con la carta quitándose de en medio durante 5 días, que es una situación que yo no sé si constitucionalmente es una dejación de funciones como un camión, porque ahí no hay ninguna previsión. Un alcalde cuando se va de viaje firma un decreto diciendo me voy de viaje, por tanto el alcalde en funciones es este, ¿no? Pero aquello no fue así, esta es la carta famosa, ¿no? Lo grave de aquel día fue, nosotros habíamos publicado ya y habíamos adelantado en OK Diario que había una imputación de Begoña Gómez. Y lo que descubrimos aquel día es que él lo sabía y nos lo estuvieron ocultando.
y el tipo se retira y se quita 5 días de en medio de la presidencia del gobierno, ¿no? Eso, bueno, en términos democráticos es completamente... No, en términos democráticos fue una anomalía alucinante, porque todo responde a un plan perfectamente establecido, a una estrategia diseñada, según el cual él iba a trasladar a la opinión pública el disgusto mayúsculo que le había supuesto la imputación de su mujer, que como tú muy bien dices, conocía antes que el resto. A partir de ahí, jugando con ese conocimiento que tenía de los hechos, nos obsequió a todos los españoles con esta misiva plañidera, y verdaderamente yo no creo que incumpliera ningún papel constitucional, porque en realidad dijo que no iba a ir a trabajar durante 5 días, no que no renunciaba al puesto. Pero lo que me llamó a mí poderosamente la atención, y me confundió, me imagino que como a ti y a como todos, es que el día que va a ver al rey, el lunes, para decirle nada, que seguía, oye, si sigues, ¿para qué tienes que ir a hablar con el rey? No tiene que... Hubo hasta aparataje de televisión que se le vio llegar, es decir, nos trasladaron la idea de que efectivamente ese hombre había estado ahí en un trance a punto de dimitir porque no lo soportaba desde el punto de vista personal, pero al final todo te das cuenta que metió de manera infecta en el ajo y en su plan y en su estrategia ni más ni menos que al jefe del Estado. Al que esa mañana, antes de esta comparecencia televisiva, ¿te acuerdas? Todo lo que se lió y parecía que se iba a caer el mundo, etcétera, etcétera. Entre medio fue lo del Comité Federal del fin de semana, en el que sí, yo creo que no recibió todos los apoyos ni las manifestaciones que pensaba que iban a ser, y eso que pusieron autobuses, hasta Paje puso autobuses, y apenas fueron 6.000 personas allí a Ferraz, pero es que esto fue durante el fin de semana. En el fin de semana todos en el Comité Federal, incluido Paje, por favor, Pedro, quédate, etcétera, etcétera, aunque tampoco algunos como Yolanda, como María Jesús Montero, vimos la imagen que parecía que se estaba postulando, pero luego, claro, es que el lunes por la mañana efectivamente se presenta el tipo, el Zarzuela, tarde, y hace llegar tarde a un acto que tenía el rey en un cuartel, creo que era en Colmenar Viejo, con la brigada aerotransportada de Colmenar Viejo. Y jugando además de manera ignominiosa al despiste, porque si tú vas a ver al rey, es porque efectivamente al rey le vas a comunicar que renuncias al cargo. Pero si no vas a renunciar al cargo, y con perdón, ¿a qué coño vas a la zarzuela? Claro, a nada, a tomar el pelo y a meter al rey en esa estrategia política suya personal. Este individuo, la verdad es que le importa un pimiento envolverse en el nombre de Francisco, del Papa Francisco, el otro día la sobreactuación, el crespón negro que no lo puso ni con los muertos del COVID, ni con los muertos de la Dana, y sobreactuando, o al rey Felipe, etcétera. Un año después, claro, lo que no contaban era... pues que Peinado no era el juez tonto que ellos pensaban, ni el juez facha que ellos pensaban, ni la de Badajoz era la juez facha ni tonta que pensaban, ni los del Supremo, ni los de la Audiencia Nacional. Y claro, por ejemplo, su mujer ya suma 4 imputaciones y su hermano 5, más lo de Coldo, más lo de etcétera, etcétera, ¿no? No, todo era susceptible de empeorar y hay que rendirse a la evidencia. Ha empeorado desde el punto de vista procesal. Ellos mantenían la tesis que cuando llegara el verano, después justito del verano, después de septiembre, el juez Peinado iba a ser un mal sueño, que aquello iba a quedar completamente archivado y que aquí paz y después gloria. Y resulta que los hechos han desmontado la estrategia, el plan de Pedro Sánchez, porque ya no es solo su mujer, sino que la intensidad de la gravedad de las acusaciones o de las imputaciones de Begoña cursa de forma paralela a la gravedad de las imputaciones del hermano músico de David Sánchez, y cursa también del mismo modo, de forma paralela a la gravedad de las imputaciones del fiscal general del Estado. Ahí tenemos la Santísima Trinidad, laica, pero la Santísima Trinidad. Y evidentemente todas las previsiones del gobierno se han roto como el cántaro de la lechera. Y a partir de ahí, pues es lo de siempre.
tiene una ventaja, que es que tiene un grupo de socios y aliados que, aunque se perviertan las más elementales normas de la democracia, preferirán siempre que Pedro siga siendo el presidente del gobierno y no Alberto Núñez Feijóo. Claro, porque hoy, por ejemplo, lo estamos contando, ¿no? El juez, al final WhatsApp ha entregado, ha podido recuperar los mensajes borrados del fiscal general del Estado, y el juez ha entregado a la UCO las 2 carpetas que la empresa les ha mandado desde Estados Unidos. Se está abriendo una pieza separada y esto apunta pero mal, no, muy mal, ya no solo para el fiscal general del Estado, sino todo lo que supone y las implicaciones que tiene el caso de Koldo, el caso de Ábalos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un panorama realmente desolador un año después de la famosa carta de amor para Sánchez. Pero ahí siguen. Digo, pero ahí siguen, sigue, Jaime. Sigue. De todas formas, a mí me parece que tenemos que leer que tenemos entre líneas, ¿no? Y cuando el juez del Supremo ha dicho que el rescate de las conversaciones, bien de Google, bien de conversaciones de Google, de WhatsApp, se habían producido de forma exitosa, es que él, de alguna manera, ya sabe, claro, que son exitosos para la investigación de los correos o en el contenido del WhatsApp hay, como diría un castizo, mandanga. Tiene toda la pinta, porque sí, claro, porque será exitosa para el devenir de la investigación y para el objetivo de la investigación, claro, lógicamente. Bueno, ya veremos a ver qué pasa. Claro, decías tú, la ventaja que tiene Sánchez es que ¿dónde van a caer muertos sus socios? Él tiene que seguir agarrado ahí al poder, sea como sea, ¿no? Y la ventaja es que tiene unos socios que, bueno, pues que no se mueven del cargo. Hoy de nuevo vemos una vez más esta historia de Sumar, Izquierda Unida, Yolanda Díaz, con esto del gasto militar y de defensa, que amagan con irse, pero no se van nunca, etcétera. Y hemos visto la historia esta de las balas de Sánchez desautorizando a Marlaska porque había firmado un contrato con Israel para comprar balas. Esto es una jaula de grillos, esto no es un gobierno, ¿no? Esto es el ejército de Pancho Villa. Pero fíjate que me parece que lo que provoca ya es que provoca lástima o grima. Es la actitud de la señora Yolanda Díaz, dándose golpes de pecho continuamente, permanentemente intentando marcar territorio, cuando verdaderamente la imagen que traslada a la opinión pública es que está abrazada a su sillón en el ministerio de una forma tan exagerada que haga lo que haga Pedro Sánchez, ella va a estar ahí. Luego, lo de las ministras Rego, los de Izquierda Unida, su partido, salen y les dicen, esto no tiene un pase. Y ella, que es de Izquierda Unida, dice, no tendrá un pase, pero yo me quedo aquí, yo tengo que seguir como ministra. Es decir, luego al final te das cuenta que están quedando retratados como los que son. Pues que tienen un apego al sillón, claro, no se han visto en otra. Claro, y si dentro de unos meses hubiera elecciones, ¿qué iba a ser de la pobre ministra Rego? Pero se les nota mucho que han puesto por encima de sus convicciones, entre comillas, pues sus necesidades vitales. Y la necesidad vital la tiene muy bien cubierta siendo una vicepresidenta y la otra ministra. Claro. Bueno, por cerrar el círculo de todo esto que hemos descrito, desde la posición de Sánchez no yendo a lo del Papa Francisco, al funeral del Papa Francisco, el uso del rey, el cabreo con el rey o el cabreo del rey con él, el uso de cualquier institución, los chapapotes de corrupción que tienen. Claro, en este tema del asunto de defensa es que sale la OTAN ahora, esta tarde, y nos dice que nos engañó el otro día cuando salió con las cifras, ¿no? Es que, claro, no dice verdad, no dice la verdad ni borracho. Porque naturalmente hay dos variables. Tú tienes que cumplir el 2% del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto no es una cosa inamovible. Va subiendo o decreciendo todos los años. Y resulta que él cogió el Producto Interior Bruto del año 2023 y le ha dicho a la OTAN, oye nene, con los datos de tu Producto Interior Bruto
lo que tú ahora mismo, el porcentaje que España invierte en defensa, no es el 1,40 que tú decías, es el 1,21 o 1,23, no recuerdo bien. Y en consecuencia le ha dicho, no, ahí te faltan ni más ni menos que casi 2.000 millones de euros. Claro, eso con el 2. Pero yo mucho me temo que cuando llegue la cumbre de la OTAN, el 2, el listón del 2 va a ser, por exigencias de quien tú sabes y nuestros, quien nos esté viendo sabe, Donald Trump, el 3%. El 3% como poco. Con lo que va a tener que exceder muchas cuentas. A mí me ha salido que aproximadamente la broma no van a ser 10.400 millones, sino 17.000. Y además no a largo plazo, antes de que nos vayamos de vacaciones. No, tiene que ser así porque además fueron las primeras cifras. Si te acuerdas, la OTAN, la propia administración norteamericana, habló del 3%. Y luego la cosa quedó ahí indefinida y probablemente esto sea así. Probablemente a lo mejor tampoco quiere ir Sánchez a Roma, aunque no le gusten las misas, porque para cruzarse si contra y le haga otra vez así, sin Trump. O si se encuentra a Trump. Bueno, Jaime, te dejo. Cuídate mucho, que te veo que estás mejorable. Estoy francamente mejorable, pero en todos los aspectos. Bueno, exacto. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta ahora. Bueno, Fran Carrillo se incorpora a la antorcha. ¿Cómo estás, Fran? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vicente? Un placer como siempre. Bueno, estamos viendo en estas horas, ¿no? Comentábamos con Jaime la riada de personas que están pasando y siguen pasando, y el Vaticano va a tener que dejar abierta probablemente toda la noche la capilla ardiente del Papa Francisco en San Pedro. El Papa Francisco, su funeral será el sábado por la mañana, van a asistir prácticamente de Trump para abajo, iba a decir, pues los principales líderes del mundo. Ahora hablaremos de lo de Sánchez, ¿no? Se ha enterrado después por expreso deseo en Santa María la Mayor, en Roma y no en el Vaticano. Se ha dicho de todo, ¿no? Y ya te lo he leído y lo hemos visto, pero unas pinceladas del Papa Francisco, porque a mí lo que me llama la atención, le comentaba a Jaime, es esta historia de que el Papa Francisco es progresista y que Benedicto y Juan Pablo II eran unos fachas, poco menos, ¿no? Esto del progresista enseguida y no progresista, ¿no? Cuando la Iglesia, pues bueno, es una historia de sumatorios y de continuidades, y así lleva 2000 años, ¿no? ¿Qué manía tenemos con ponerle etiquetas a todo, ¿no? Incluyendo a los pontífices? No ha habido ningún salto cualitativo sustancial entre el pontificado de Francisco y el de sus predecesores. Evidentemente, a la hora de la doctrina y de la liturgia no era lo mismo el pensamiento de Benedicto XVI que el de Francisco. Y es verdad que Francisco ha sido un papa genuino, un papa histórico, por lo que supuso el primer papa hispanoamericano en llegar a la Casa de San Pedro, pero también una figura controvertida, precisamente por ciertos discursos y acciones que, desde el punto de vista del apostolado y del mensaje cristiano, eran perfectamente intachables y poco cuestionables. Sí, algunas apariciones públicas o ciertos, digamos, mensajes respecto a ideologías totalitarias y abyectas que, bueno, en modo alguno contribuían a que parte de la ciudadanía considerada católica, cristiana y creyente, pues tuviera o reservara algunas dudas, ¿no? En el fondo no dejaba de ser una persona, un ser humano, con sus errores, sus aciertos, se equivocaba como todo el mundo. Y es verdad que al final el nivel y la profundidad de un legado se mide por las críticas. El nivel y la profundidad de un legado se mide por las críticas y los elogios de las personas que, una vez ya no estás en este mundo, te dan, ¿no? Y lo más peculiar del Papa, más allá, como digo, de su pontificado, es las reacciones de ciertos políticos, sobre todo en la izquierda, a su fallecimiento. Como todos han querido reivindicar la figura de Francisco como uno de los suyos, ¿no? Como un bastión revolucionario de ese comunismo totalitario, asesino, abyecto y mísero, que solo crea pobreza y muerte, ¿no? Cómo han salido todos los líderes de la izquierda mundial y de la extrema izquierda a reivindicar su figura, sobre todo la izquierda que odia las tradiciones, la izquierda que odia a los cristianos, la izquierda que odia a los católicos y la izquierda que odia a España.
Y todos esos hablaban de que era un defensor de los oprimidos, que era un defensor de la justicia social y que era un defensor de los pobres. Pero claro, ¿quién decía que era un defensor de los oprimidos? Lo reivindicaba Otegi y Junqueras, que son dos personas que, digamos, tienen una trayectoria de oprimir a los que no piensan como ellos y de sojuzgar a los que no piensan como ellos. ¿Quiénes hablaban de justicia social y de lucha contra la pobreza? Echenique, Ione Belarra y todo el Partido Comunista, precisamente bajo una ideología que lo que hacen es crear y crear y crear millones de pobres para vivir de ellos, y donde ellos, precisamente como élite socialista o élite comunista, pues viven como ricos, ¿no? Como dioses, como todo lo que no quería el mensaje cristiano. Bueno, es la hipocresía y el cinismo típico habitual. Claro. También, por otro lado, ha habido críticas desde la parte más de la derecha cristiana sobre la figura de Francisco. Yo creo que no hay que ponerle etiquetas. Es una persona que con sus aciertos y sus errores representaba y sigue representando, hasta que haya un sucesor, a más de 1.400 millones de católicos en el mundo, y a lo mejor se le podía haber echado en falta más contundencia ante el asesinato de cristianos que hay cada día, por ejemplo en Siria o en gran parte de África, y sobre todo más contundencia con las dictaduras comunistas que hay en el mundo, ¿no? Eso a lo mejor se le podría... Sí, particularmente es verdad que particularmente además la venezolana y la cubana, los gestos no han tenido gestos, porque no tuvo ni gestos con la oposición ni venezolana ni cubana, y esas preferencias que mostraba, pues por ejemplo en España con Yolanda Díaz, etcétera, etcétera, con todo lo que representa. Pero es verdad que desde el punto de vista doctrinal, lo comentábamos con Jaime, la doctrina social de la Iglesia comienza hace más de 200 años, y aquí en España fue la Iglesia, además, la que inició lo que se llamaba la previsión social en tiempos de la restauración borbónica a finales del 19. Quiero decir que toda esa labor es una labor de continuidad, y la gran reforma real se produce con el Concilio Vaticano II, y todos los papas posteriores al concilio, los más inmediatos a Francisco, Juan Pablo II y el propio Benedicto XVI, que Benedicto era evidentemente un teólogo, probablemente uno de los grandes pensadores del siglo. El gran teólogo intelectual del siglo. Absolutamente, que despertaba además la admiración y encendía el intelecto incluso de agnósticos y de ateos, ¿verdad? En discursos y en palabras absolutamente increíbles, ¿no? Pero la han continuado, al final es una labor continuista. Lo que pasa es que aquí enseguida, pues, ¿no fue un poco patético? Yo te pregunto, esta reacción que ha tenido el Crespón Negro el otro día de Sánchez, y estas palabras en las que además en ningún momento cita ni a los cristianos ni a los católicos, como si hubiera muerto un líder musical o algo así, o un militante del PSOE. Claro, mira, un poco recuperando lo que has dicho antes, la doctrina social de la Iglesia, que nace con León XIII, su encíclica Rerum Novarum, que es la base de todo lo que ha venido después y donde hablaba de justicia social y de ayuda a los más desfavorecidos, Francisco ha seguido esa línea, es decir, la línea de la doctrina social, que evidentemente cuando ya viene esa revolución en el Concilio Vaticano II, donde entre otras cosas ya las misas dejan de hacerse en el latín a partir de entonces, etcétera, tenemos una iglesia en la que han habido sucesivos papas, pero hay una diferencia. Fíjate la diferencia entre Juan Pablo II y Francisco. Juan Pablo II fue uno de los baluartes, de los bastiones en esa caída del comunismo junto a Margaret Thatcher y Ronald Reagan. De hecho, Wojtyła, que fue uno de los fundadores e impulsores de Solidaridad en Polonia, siempre fue muy beligerante con una ideología, un movimiento y unas políticas que conocía muy bien. Francisco no ha sido todo lo beligerante que se esperaba, viniendo de un continente donde precisamente conocía las desgracias que causaba el socialismo real y el comunismo. Ahí sí hay una diferencia sustancial entre el Papa viajero, que era Juan Pablo II, y el Papa de los rincones del mundo, ¿no? Esa periferia como era Francisco. Respecto a lo que me preguntas sobre su santidad, porque estábamos hablando de su santidad hace poco, que es Francisco, ahora hablamos de su santidad, que es ese autócrata egocéntrico que desea ser jefe de Estado, pero no lo es, y que actúa como jefe de Estado, pero sigue sin serlo, y que ante el fallecimiento de otro jefe de Estado, quizá el jefe de Estado más importante del mundo, como es el Papa, pues ese señor delega todas las opiniones en un burócrata como Bolaños, y lo delega precisamente en gente de su gobierno que tiene muy poco apego a los derechos humanos, a la democracia, a la libertad y a los pobres, porque no salen de pobres cuando gobierna el comunismo. Entonces, ¿qué hace su santidad? Pues encerrarse, porque es un señor que no puede ir a los sitios sin que le abucheen, no puede salir a la calle sin que le critiquen y no puede ir a ningún tipo de recepción sin que le recuerde
lo que está haciendo en España, que Claro. es cargarse precisamente todo lo que reivindicaba Francisco, ¿no? Claro, fíjate que decíamos, ¿no? Pues, fíjate si lo de Juan Pablo II fue labor social, liberar al mundo y a millones de trabajadores y de ciudadanos del peor yugo que ha habido en la historia, que es el comunismo, 150 millones de muertos. Eso sí es Correcto. labor social, ¿no? Y es verdad que el Papa Francisco venía determinado, probablemente, no sé si por su conciencia, mala conciencia o buena conciencia, eso lo sabrá él, su actuación durante la dictadura militar argentina. Él conoció una dictadura militar de derechas brutal, como fue la Argentina, corta en el tiempo, pero brutal. Y él venía él no participó de la teología de la liberación, pero sí de lo que se llamó la teología del pueblo, que era una derivada de la teología de la liberación. Aquella, ¿te acuerdas que Juan Pablo II, la de Cardenal, que cuando le hacía a Ernesto Cardenal, le hacía así, ¿no? Al de Nicaragua, ¿no? Porque, bueno, esto rompía el mensaje fundamental de la Iglesia Católica, que Jesucristo no vino a liberar a aquella gente de los romanos y a nosotros de ninguna opresión terrenal, sino a prometer la salvación, ¿no? Pero esto sería otra historia. Pero por eso te digo que hay una manipulación evidente, ¿no? En favor de cada uno, Sí. ¿no? Y una apropiación de la figura, y al final al Papa Francisco solo le tiene que juzgar Dios. Nada más. O sea, nosotros podemos evaluar, pues eso, su pertenencia, pues no sé si al movimiento de los montoneros, porque no está tampoco claro su participación, pero era un jesuita que participa de esa especie de sucursal de la teología de la liberación, y es evidente que estaba influido mucho por eso. Pero al final su obra, yo aquí lo que critico no es al Papa Francisco, es a la izquierda política, sociológica y mediática que reivindican la figura de Francisco como si fuera uno de los suyos, ¿no? Eso es lo que yo critico, ese cinismo, esa hipocresía. La misma izquierda que no guardaba minutos de silencio cuando Juan Pablo II falleció hace ya 20 años, un poquito más, o cuando falleció hace poco Benedicto XVI, ¿no? ¿Por qué? Porque no daban los mensajes que ellos querían, porque la doctrina social de la Iglesia seguramente sea contraria también a lo que el socialismo y el comunismo provoca, porque hay que ayudar a los pobres y el socialismo y el comunismo no ayuda a los pobres, lo que hace es crearlos y mantenerlos en la pobreza para seguir teniendo una red clientelar de la que vivir. Entonces, si hay alguien que es contrario a la doctrina social de la Iglesia, si hay alguien que es contrario al mensaje de ayudar a los más desfavorecidos de los pobres, es la izquierda que presume teóricamente de eso, pero que en la práctica y en la realidad lo que hace es condenarlos a una vida de privaciones, a una vida de miseria, a una vida de encarcelamiento, a una vida de exilio y a una vida de muerte y de fallecimiento al final, porque ya no pueden sobrevivir en esas condiciones. Entonces, ese cinismo y esa hipocresía de la izquierda es lo que yo sí denuncio como algo abyecto moralmente, y esa apropiación, ¿no? Claro, fíjate, y es verdad además, claro, que los mensajes que de Francisco responden, es verdad que con ese lenguaje muy particular suyo, hablando del cambio climático, de los inmigrantes, es que responde a los principios de fraternidad, de misericordia, de caridad, de amor, propios de la Iglesia Católica que han practicado claro. y los anteriores papas, absolutamente todos, luego con sus virtudes y defectos como seres humanos, por supuesto, claro. todos. Oye, pero fíjate, es que hay millones de cristianos asesinados en el mundo y es que la izquierda no ha emitido un mensaje de condolencia a los cristianos católicos, que es, yo lo dije el otro día en televisión y lo vuelvo a decir ahora aquí en OK Diario, España es un país cristiano católico, es decir, la nación, la población es de raíz educativa cristiano, judeocristiano y de confesión católica. Lo que es aconfesional es el Estado y lo que debe tener carácter aconfesional es el Estado dentro de lo que es la nación, que es España. Pero España, la población española se considera, una cosa es que sea practicante o no, pero tiene una educación, una raíz educativa judeocristiana bajo una confesión católica y así es como se considera la gran parte de la población, si no la mayoría, gran parte de ella. Y a esa gran parte de la población la izquierda le insulta constantemente, entre otras cosas ahora, pues no dándole el pésame y las condolencias, cuando cada día vemos asesinatos de cristianos. La misma falta de elegancia y de educación y de respeto que sí muestran cuando tienen que felicitar a otras confesiones religiosas o cuando no tardan ni un segundo en felicitar el Ramadán o cuando no tardan ni un segundo en felicitar a otras religiones que hoy son minoritarias, pero que a este ritmo ya veremos dentro de 30 años. Oye, Sánchez no va a ir a... Yo no sé si por no verse con Trump, por si acaso, porque ahí ya hemos contado con Jaime todos los que van a ir desde Trump para abajo, pero es por sectarismo político. Es verdad que no va nunca a ninguna ceremonia religiosa,
pero no entiende, este hombre no entiende su papel como presidente del gobierno de todos los españoles, ¿no? Y no entiende además el significado de esa ceremonia. Bueno, sí que lo entiende, pero le importa un pimiento el significado de, de lo que supone la ceremonia del funeral de un papa, no solo como papa, sino como jefe de un estado, como es el Vaticano, ¿no? Y bueno, pues le da igual y su sectarismo le puede más, ¿no? ¿O qué? Aparte del feo al rey, que ahora hablaremos. No, que no vaya. Si es que a Dios no le gusta que el diablo vaya a verlo. Entonces, que no se enfrente a él. Si vaya a un sitio donde no cumple, un señor que no cumple ninguno de los mandamientos. Repasamos los 10 mandamientos y Sánchez no cumple ninguno. Entonces, ¿para qué va a ir ahí? No, es que es el presidente del gobierno. Pues no, que vaya al jefe del Estado, que es el rey. El presidente del gobierno más autoritario y liberticida. Tienes un poco de complejo, porque claro, hay que pensar que no es complejo, es envidia, quiero decir. Él quiere ser el jefe del Estado. Es decir, complejo es cuando yo no puedo ser o no puedo aspirar a ser algo y entonces, como nunca voy a poder hacer eso, pues me acomplejo y no, él tiene envidia porque aspira a eso y cree que puede aspirar a eso. Es decir, su idea de cambiar el modelo de Estado, la obsesión realmente de Sánchez es cambiar el modelo de Estado. Es decir, que España sea una república plurinacional, confederal, dentro de una aquelarre absolutamente infumable, donde él sea el jefe del Estado. El jefe del Estado de todo eso. Y entonces, para eso le molesta una figura, que es la figura de la monarquía parlamentaria, que es la figura de la Casa Real, que es la figura del rey. Fíjate en estas imágenes que estamos viendo. Siempre. Fíjate en estas imágenes cómo le mira, cómo mira el rey. La postura, la chulería. Y la mirada es la mirada de alguien que se siente incómodo con el rey delante, eso está claro. Y hay que pensar que por ejemplo, yo estuve en el entierro de Juan Pablo II, pero no recuerdo exactamente, pero en el estrictísimo y medidísimo protocolo vaticano, la figura principal va a ser lógicamente la de los reyes. El presidente del gobierno va a quedar en segundo orden, ¿no? Eso es un ataque, eso es una herida a su ego también, ¿no? Bueno, para una persona con ese ego tan exacerbado, con ese carácter tan, no sé si sociopático o sociópata, pero que está perfectamente, digamos, detectado, ese narcisismo incontrolable, esa necesidad de adulación constante. Por eso yo le llamo su santidad, porque es una persona que necesita ser constantemente adulado y ensalzado como si fuera un jefe de Estado, como si fuera un gobernante de origen divino, como esas monarquías absolutistas, ¿no? Que venían directamente desde arriba ungidos. Pues este señor, cuando tiene a alguien por encima de él, aunque sea simplemente en el carácter protocolario, le molesta. Y como es alguien que actúa bajo impulsos y tics autoritarios, pues lo demuestra. Así es que es alguien que soterradamente se está cargando o se ha cargado ya la poca democracia que pueda haber y se está cargando cualquier tipo de libertades que pueda haber en España y que llegará un momento en el que, cuando esto lo contemos, igual lo estamos contando tú y yo en el exilio, Vicente, pues claro, ¿quién le molesta en todo esto? Lo que está claro es que es evidente que hay grietas entre la Zarzuela y Moncloa y que el rey evidentemente cumple su papel y cumple su papel excepcionalmente, incluso en las formas, pero hay indicios que nos llegan desde Zarzuela de que está hasta aquí, de Sánchez. Sí, pero yo al rey, dentro de las necesarias reformas constitucionales que tiene que haber, y yo abogo y soy defensor porque la Constitución debe ser reformada y adecuada a los tiempos, pero una de las reformas que yo haría es darle al rey más protagonismo y un papel más activo en la vida política española, entre otras cosas para frenar a personajes como este. En Estados Unidos, por mucho que teman los iletrados y los globalistas woke y todos estos que defienden la perversa, intervencionista y totalitaria Agenda 2030, hablen de Trump como un loco peligroso y como una persona que no sabe lo que hace y que se va a cargar la democracia de Estados Unidos. Estados Unidos tiene unos contrapesos y unos contrapoderes y unos equilibrios que hace que eso sea imposible desde el punto de vista legislativo, ejecutivo y también judicial, cosa que en España no lo tiene. Y entonces yo al rey sí le daría esa capacidad de que pueda enfrentarse a personas como Pedro Sánchez cuando pongan en riesgo la salud democrática de un país, las libertades de un país y por lo tanto la de sus ciudadanos, cosa que ahora no tiene. Entonces, cuando yo le digo muchas veces, no, es que el rey está siendo demasiado suave en su posicionamiento, no es que el rey no se ha manifestado sobre esto, no es que el rey
Yo digo, bueno, pues démosle al rey el papel para que pueda hacer todo esto, pero para dárselo hay que reformar la Constitución. No podemos saltarnos la ley y luego criticar a Sánchez por saltarse la ley. Oye, hoy se cumple precisamente, 24 de abril, pues un año bueno, de la famosa carta que vino precedida de una imagen por la mañana en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control que fue esta, en la que se notó especialmente demacrado a Pedro Sánchez aquella mañana. Nosotros ya habíamos publicado en OK Diario, la gente lo olvida, pero es así, que estaba imputada. Begoña Gómez estaba imputada por el juzgado de Peinado. Y nos lo estaban ocultando. Y esa mañana se precipitaron las cosas porque efectivamente desaparece con esa mala cara, a todo el mundo le llama la atención lo rápido de la mala cara y lo demacrado que iba, se empieza a publicar, que posiblemente ya lo habíamos publicado nosotros, Begoña Gómez estaba imputada, no tienen, nos estaban mintiendo, nos lo estaban ocultando, y luego por la tarde llega la famosa carta esta, además por un tuit, que para retirarse 5 días. Luego se vino todo, lo que comentábamos con Jaime, ¿no? El parecer del Comité Federal, los críticos, lo pongo así, Paje, por favor, Pedro, quédate, montar una manifestación de adhesión inquebrantable al régimen, que van 6.000 o 7.000 no más, y luego usa la figura del rey de nuevo el mismo lunes para ir a Venezuela a decirle al rey que sigue. Y hace llegar tarde esa mañana al rey a un acto militar que tenía en Colmenar Viejo. Un año después, aquellos, en ningún país serio, no se hubiera tenido un pacto. El señor llevaría un año como mínimo en su casa. Bueno, es una escenificación preparada, una pantomima teatral propia del personaje y que, bueno, incida en una mentira, pues no extrañaría ya. Es decir, no es noticia que Sánchez mienta, no es noticia que Sánchez engañe, no es noticia que Sánchez utilice recursos de trilero para permanecer en el poder. No es noticia que Sánchez asalte las instituciones y utilice los poderes del Estado en beneficio propio. No es noticia que Sánchez cometa presuntos delitos utilizando su posición y su poder. No es noticia que el entorno del presidente esté imputado por presuntos delitos y que tenga la mitad del gobierno imputado por corrupción. No es noticia todo lo que sale porque estamos ante un gobierno corrupto, ante un gobierno liberticida y ante un gobierno mediocre y totalitario, pero es que lo sabemos y la cuestión no es esa, la cuestión es que sigue ahí porque le sostiene la mitad del país, la mitad sociológica y la mitad mediática, lo hemos dicho muchas veces. Entonces, esto lo hace cualquier otro presidente y estaría absolutamente en la calle. ¿Pero por qué? Porque lo habrían obligado a dimitir y a convocar elecciones. Este señor sigue ahí porque tiene la capacidad de seguir ahí y lo hemos dicho muchas veces. ¿Por qué? ¿Quién le sostiene ahí? Le sostiene la mitad del país. Está comprada. Es lo que hace el socialismo siempre. Claro, fíjate, un año después, ¿cómo están las cosas? Begoña Gómez, 4 imputaciones. ¿Te acuerdas que decían que Peinado, nada, sí, que el verano pasado en Peinado ya este señor ya iba a archivar eso, que era un poco menos que un loco, un fascista, pero ya, 4 imputaciones. Begoña Gómez, ¿cuántos programas has hecho de esto? ¿Cuántos programas has hecho de esto, Vicente? ¿Y ha pasado algo? Y incontables y nada, ¿no? Pero es verdad que no pasa nada porque no hay capacidad de reacción en la sociedad y la oposición va por detrás. Esta es la realidad. Claro. Y la oposición además no tiene capacidad de movilización, o no la muestra, no la quiere, de movilización en la calle hasta que este gobierno cayera. Quiero decir, que se rodeara la Moncloa, para que vamos a engañarnos, como ha ocurrido en tantos otros países, si hubiera un poquito de dignidad nacional y de preocupación. Probablemente la gente, claro, la que está en contra de esto tiene que trabajar. Y los demás, los que están a favor de esto, viven de la paguita. Pero vamos, que el asunto es ese, que no hay reacción. Yo ni capacidad de reacción. En exclusiva que el 10 de mayo, a las 12 de la mañana, hay una concentración en la Plaza de Colón de Madrid, bajo el título Por la dignidad de España, Sánchez dimisión, elecciones ya. Y lo convocan las 129 asociaciones que conforman la Plataforma por la España Constitucional, entre ellas algunas en las que yo estoy, entre ellas, por ejemplo, Pie en Pared. Y pedimos eso. Vamos a ver ahí la reacción de la sociedad española. Porque Sánchez hace lo que hace porque sabe que puede hacerlo. Es decir, si yo robo y no me pillan, pues sigo robando. Si miento y no me pasan factura, pues sigo mintiendo.
Si cometo delitos y nadie me detiene, pues sigo cometiendo delitos. Esa es la filosofía de Sánchez. Esa es la filosofía del socialismo siempre. Y al final, antes de hacer todo esto, porque todo esto Sánchez lo ha hecho en la última fase, ha necesitado comprar la voluntad de la ciudadanía y de los medios de comunicación, los que se han dejado comprar, pero no son pocos. Son los que crean opinión y son los que no se creen lo que sale en los medios que no se han dejado comprar. Porque cuando tú hablas con la ciudadanía que se ha dejado comprar con Sánchez, te dice que lo que publicáis, lo que publicamos en OK Diario y lo que se publican en otros medios, que eso es mentira, que eso son bulos, que eso es la fachosfera, que eso es la ultraderecha, que eso es... Es decir, esa población que se ha dejado comprar con Sánchez no se cree las informaciones que salen del entorno del presidente y del propio presidente. Y los medios que tiene comprado Sánchez no van a informar sobre esto, por lo cual está absolutamente protegido en esa burbuja. Y así va a seguir hasta 2027. En 2027 ya veremos. Eso además me recuerda, va a parecer exagerado, ¿no? Pero a mí me recuerda cuando, no sé, viajaba a Cuba hace 30 años, crisis de los balseros, y yo a los chavales jóvenes cubanos, instruidos y adoctrinados en las escuelas y por la propaganda oficial, tú les intentabas decir, es que en España existe la seguridad social, y te decían que eso no existe en el capitalismo, y te decían que era mentira, ¿no? Quiero decir que hemos llegado a un nivel de cerrazón muy parecido, va a parecer exagerado, pero muy parecido a Cuba, porque efectivamente tú preguntas a la gente por la calle y le cuentas lo de Begoña Gómez y te dicen que no, que esta gente dice que no. Que estamos en la antesala, el socialismo... El socialismo tiene varias fases, estamos todavía en una fase inicial. La fase final de lo que representa el socialismo es Cuba o Venezuela. Esa es la fase final. Claro. Estamos a ello, estamos dirigiéndonos a ello. Y mientras tanto, hoy muy rápido, el juez ha entregado, resulta que WhatsApp sí que ha podido recuperar algunos de los mensajes borrados por el fiscal general del Estado. El juez los ha entregado a la UCO y el juez ha dicho que la entrega ha sido exitosa, o que la recuperación de mensajes ha sido exitosa. Se ha abierto una pieza separada, lógicamente, sobre la documentación de Álvaro García Ortiz, remitida por la empresa WhatsApp. Este señor lo tiene crudo, va a seguir ahí, de acuerdo, pero lo tiene crudo, porque cuando el juez dice exitosa, es porque habrá leído ya los mensajes y habrá pensado, pues es exitosa. ¿Los entiendes, no? ¿Y a quién ha nombrado para que se lleve su caso y le pueda juzgar? Si es que sí. Al final... sí. Es que es una perversión todo, sí. Claro, es como si yo cojo y nombro, digamos, profesor que tiene que evaluar mi examen a la persona que he colocado en un puesto afín y que, digamos, su futuro depende del mío. Pues, ¿qué va a hacer? Pues evidentemente fallar a mi favor. La corrupción llega a unos límites tan inmorales, tan increíbles, que dudamos hasta si eso puede ser real. Es decir, han cruzado todas las líneas. En otro país estarían encerrados por alta traición. En otro país estarían detenidos y juzgados. Y aquí la justicia va muy lenta. Llegará, pero igual cuando llegue sea demasiado tarde. Igual cuando llegue en un país... o no tenemos país, o no tenemos democracia, o esta gente se va a ir de rositas porque ya ni siquiera reside aquí. Y en un país bien formado, instruido, culto e informado, y eso lo de informado nos corresponde a nosotros, a los periodistas, pues habría masas de gente rodeando la Moncloa, esa es la realidad, y los ministerios, hasta que, como ha pasado en tantos otros países que yo he conocido, hasta que no cayeran, porque esta es la realidad, pero aquí pues no pasa nada porque tenemos la isla de las tentaciones y estamos muy distraídos. Una última cosa, el lío del gasto militar. La OTAN nos dice esta tarde que Sánchez nos mintió el otro día, que tiene que poner más pasta de la que dijo. Es que no dice una verdad ni borracho. Ni al médico. El gobierno. El gobierno es una jaula de grillos por el gasto militar. Hoy hemos descubierto que Marlaska había firmado un contrato para comprar balas a Israel, o sea, bien, pero claro, ha tenido Sánchez y el presidente del gobierno desautoriza a este señor, al ministro del Interior, que por otra parte no coge y dice, por dignidad me voy a mi casa. Aquí no se va nadie a casa. Izquierda Unida, Sira Rego, Yolanda Díaz dicen, no, estamos amagando, que igual nos vamos y tal. ¿Pero dónde van a ir esta gente? A ninguna parte. Vamos a ver, pero ¿cómo se van a ir estos parásitos sociales cobrando más de 100.000 euros al año? ¿Dónde van a ganar eso? O sea, el dinero que le estamos pagando a estos vagos, a estos iletrados, a estos parásitos, a estos vividores, a estos sectarios, a estos mediocres representantes públicos, ¿dónde lo van a ganar? Se van a agarrar ahí, hagan lo que hagan. Y lo que pasa es que saldrán con este discurso y estas declaraciones
para contentar a su público tan aborregado como ellos. Tan aborregado como ellos. Y dirán, no, es que tenemos discrepancias y tal. Déjalo, deja el escaño, vete. ¿Por qué no te vas? Porque necesitas eso para vivir, porque no te contratarían en ningún lado. Ni por trayectoria, ni por currículum, ni por formación, ni por nada. Porque eres un parásito, como todos los sindicatos y todos los liberados sindicales. Parásitos que están mantenidos por el Estado y que no cumplen ninguna función salvo la de trincar del presupuesto público y trincar del dinero ajeno. Entonces, yo lo que os digo es, con lo que sabe Israel de Sánchez, ¿a qué espera? O sea, un presidente que se posiciona con Hamás, un presidente que es felicitado por Hamás, un presidente que ha mostrado su antisemitismo una y otra vez, que ha mostrado su rechazo a Israel, que le hace feos cada 2 por 3. ¿A qué espera Israel para sacar toda la información que tiene Sánchez? ¿O es que a lo mejor el aliado principal de Israel en esta zona es Marruecos, que tiene intereses con Sánchez y el PSOE? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿A qué espera? Entonces llega un momento en el que Sánchez siempre se posiciona con los malos, haga lo que haga. Siempre. En las cuestiones internacionales siempre hay más cosas que nunca saber. Efectivamente, ese eje que hay Washington, Rabat, Jerusalén, el principal, como tú dices, el principal aliado es Marruecos, pues de Israel, pues efectivamente tampoco conviene hacerle caer. Conviene tenerlo cogido, a ver si me entienden todos ustedes, así y que siga. Bueno, pero no olvidemos, Vicente, que si el día que Marruecos nos declara la guerra, que nuestra guerra no nos la va a declarar Putin, nos la va a declarar Marruecos, y de momento está tomando posiciones, está colocando los peones en el tablero para que cuando llegue el momento hacer el movimiento clave con la reina y con el resto de fichas para dar el jaque, Marruecos va a tener de protegidos y de aliados a Estados Unidos, a Israel y a Francia. Uno su aliado transatlántico, otro su aliado militar y geoestratégico y otro su aliado en la Unión Europea. España, ¿a quién tiene? A nadie. Y cuando eso ocurra, no olvidemos que el principal culpable de que eso haya ocurrido y el principal aliado y cómplice de que eso haya ocurrido se llama Partido Socialista Obrero Español, o como yo les definí, Plataforma Sanchista de Obedientes Embusteros. Fran, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias por atendernos. A vosotros. Un abrazo y gracias también a ustedes por vernos.